Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 22 de septiembre. Vamos a ver la palabra en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 20. El título del devocional de hoy es Cristo Jesús salva a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Son las famosas palabras del apóstol Pablo que encontramos en el pasaje de hoy. Estas palabras han dado ánimo y aliento a millares de cristianos a través de toda la historia, al mostrarnos la grandeza de la gracia y el amor de Cristo Jesús, que salvan a los peores pecadores. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios así: el ministerio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Vemos aquí el apóstol Pablo reconoce humildemente que antes de conocer a Cristo, él vivía una vida perdida en el pecado. Pero dice: gracias a Dios que Cristo Jesús me fortaleció. Aún siendo pecador, me tuvo por fiel, me escogió, me puso en el ministerio. Y yo, habiendo sido anteriormente blasfemo, hablando barbaridades acerca de Dios y de Cristo, perseguidor de la iglesia, matando a cristianos e injuriador. Pero a pesar de todo eso, a pesar de mi maldad y mi pecado, fui recibido a misericordia. Dios tuvo misericordia de mí, me mostró la gracia de su amor en su Hijo Cristo Jesús, porque toda la maldad que yo cometí en el pasado lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces vemos estas dos cosas. Cuando hay ignorancia y no conocemos a Dios, pues obviamente vamos a ser incrédulos, porque no vamos a creer correctamente en el Dios bíblico. Nuestra fe no va a estar puesta en el Dios verdadero, como Dios se revela en su palabra. Así que siempre la ignorancia y la incredulidad, junto con la idolatría, destruyen al ser humano. Pero Dios tuvo misericordia de Pablo y lo salvó. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo a veces pone estas tres cosas juntas: la gracia, la fe y el amor. La gracia que lo alcanzó, la fe a través de la cual fue salvo, y el amor de Cristo Jesús, que manifestó, que expresó el amor de Dios hacia él. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas palabras deben de ofender a la gran mayoría de las personas. ¿Yo? ¿El primero de los pecadores? O sea, ¿yo? ¿El peor de todos? No, no soy el peor. Quizá no sea el mejor, pero estoy seguro que yo no soy el peor. Pero cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado en nuestros corazones y nos hace reconocer con toda humildad que le hemos fallado a Dios, y que no se trata de pecados grandes o pequeños, que no se pueden comparar, que cualquier pecado, sea entre comillas grande o pequeño, es infinitamente ofensivo ante Dios. Y por eso no solamente el apóstol Pablo, sino que todos nosotros los cristianos podemos confesar juntamente con el apóstol: Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Soy el jefe de los pecadores, soy el peor de los malos. Y sigue la palabra: pero por esto, por mi maldad, por mi pecado, por mi rebelión, por mi ceguera, por mi ignorancia e incredulidad, por mi vileza, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, el peor de los peores, toda su clemencia,
para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Yo soy tan malo que Jesús me escogió para mostrarle a todo el mundo que su gracia es tan grande que hasta los malos como yo pueden ser salvos. Que no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar, que no hay ningún pecador vil que Él no pueda rescatar y salvar, que Él no pueda transformar. Y espero que todos podamos decir lo mismo de nuestras vidas. Que no digamos como el resto del mundo, pues yo soy malo, pero no tan malo. Que digamos junto con el apóstol Pablo, Jesucristo vino a salvar no a los justos, sino a los pecadores. Y yo soy el peor de los pecadores. Y el apóstol Pablo, pues vamos a encontrar que a menudo en sus cartas, de repente, alaba a Dios. O sea, salen estas explosiones de adoración y alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él no se puede contener cuando piensa en la gracia de Dios hacia Él. Oh, yo, el peor de todos, pero tú, Jesucristo, que entregaste tu vida por mí en la cruz. ¿Cómo puedo mantenerme callado? ¿Cómo puedo mantenerme en silencio? Tengo que alabar, tengo que adorar. Una explosión espontánea de alabanza y adoración. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Que luches, que pelees la buena batalla de la fe, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y aquí el apóstol Pablo termina el capítulo 1 con estas palabras de algunas personas que se han desviado de la fe, que se han alejado de este mensaje del evangelio y que han naufragado. Pero aquí el apóstol Pablo les está hablando ¿de qué? De la corrección, de la disciplina espiritual, que Él los ha entregado al mundo, no para matarlos, no para destruirlos, sino para restaurarlos. Que quizá llegando a ver cuán grave es su pecado, de alejarse de la fe, de negar el evangelio, y cuando están bajo el poder de Satanás, que reaccionen, que despierten y que digan, oh, estamos mal, y que se arrepientan de corazón y vuelvan una vez más a la iglesia. Aquí vemos lo que es la excomunicación, lo que vemos en Mateo 18, por ejemplo. El apóstol Pablo dice aquí, el evangelio es tan importante, la predicación de la sana doctrina es tan importante, que debemos de estar dispuestos también a disciplinar y corregir y a veces a excluir a las personas para que vean cuán importante es la verdad y el glorioso evangelio, para que vuelvan una vez más y sean restaurados. Ahora volvemos al punto principal del pasaje de hoy, las famosas palabras del apóstol Pablo. El Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Solamente una persona tocada por el Espíritu Santo que ha experimentado la convicción del pecado, pero a la misma vez ha probado el amor y la gracia infinita y merecida de Dios. Son aquellas personas que se pueden gloriar en sus pecados, pueden gloriarse en sus debilidades, para así exaltar aún más y glorificar aún más al poder de Cristo, la gracia de su gran salvación. Espero que nosotros seamos, igual que el apóstol Pablo, personas humildes, que reconocemos honestamente que Jesucristo salva a los pecadores, los cuales yo soy el peor. Para empezar el día queremos orar con humildad. Oh Dios, gracias por tu amor y por tu gracia. Ayúdame a reconocer con mucha humildad, con mansedumbre, un corazón quebrantado, que tú, Jesús, salvas a los pecadores, que no fue por mi justicia, por mis buenas obras que me elegiste, sino fue a pesar de mi maldad y mis trapos de inmundicia, que tú me elegiste, me amaste, me salvaste. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.